Bienvenidos al canal Arte con Todo. Hoy, atendiendo muchas solicitudes de ceramistas de diferentes países, tendremos como invitado al escultor británico Peter Yates, que aunque crea sus obras con diferentes materiales como bronce, vidrio, mármol y piedra, él le encanta trabajar con muchos materiales diferentes, como lo pueden ver, pero definitivamente es un apasionado por esas diferentes técnicas con la cerámica. Con apenas 12 años fue seleccionado para asistir a la Escuela de Arte Moseley. Luego obtuvo su diplomado en Birmingham College of Art. Siempre le ha interesado la historia de la cerámica, por qué y cómo se hacen las cosas de arcilla, y por eso decidió viajar extensamente por el África. A lo largo de varios años trabajó como artista de cerámica con alfareros de tribus y aldeas que lo inspiraron con el exquisito trabajo que producían utilizando tecnología y herramientas muy limitadas. Luego, en sus viajes a la India, a Nepal, Japón, Corea, Nuevo México, encontró habilidades similares y adoptó las técnicas que aprendió. Mientras deambulaba por los pueblos desiertos en las montañas de Omán, le fascinó la erosión de las superficies que con el tiempo habían desarrollado como un efecto de quietud y fantasmas del pasado. Le fascinaron las pesadas puertas de madera, los pestillos de la puerta de madera, los peldaños de esas escaleras que se ven gastados por tanto uso, las superficies erosionadas de esa cantidad de edificios que más bien parecen hábitats para termitas y escorpiones. Incluso hasta se deleitaba viendo los maravillosos cursos que el agua hace desde la cima de la montaña, zigzagueando a través de todos los pueblos. Con todas esas imágenes en su mente, regresó a su casa y construyó un estudio en una casa de peaje en desuso en Cleveland Bridge, Bath, ya que estaba decidido a usar todos estos recuerdos y recrear esa atmósfera en su trabajo. Él, en esos viajes a la India, por ejemplo, visitaba mucho un pueblo pequeño de alfareros llamado Molela. Estaba situado en el distrito de Rajma de Rajasthan, a orillas del río Banas, que se hizo especial por su tradición de hacer placas de terracota durante siglos. Desde eso él empezó a hacer algunas placas de pared bidimensionales utilizando materiales naturales y diferentes arcillas, mediante la construcción de capas de arcilla texturizadas combinadas con el bruñido y el pulido de las superficies. Trataba de lograr así los opuestos de rugoso y suave. A él le aburría muchísimo la tradicional técnica raku. Sin embargo, en esos viajes que él hizo a Japón y a Corea, encontró otra cosa diferente sobre el raku, lo que le permitió desarrollar sus propias técnicas. Lo más emocionante es que podía jugar con fuego y agua. Estos dos opuestos le daban una dimensión completamente nueva al trabajar con la arcilla. El mismo hecho de sacar la pieza del horno y sumergirla directamente en el agua, o envolviendo la arcilla con una paja para crear color y texturas, o coger esas grietas que a veces tenía y repararlas con oro y cobre, y a veces pulirlas y esmerirarlas. Hay tantas variantes en el raku que esas culturas trabajan que es imposible cansarse o aburrirse. Con todo esto en mente, él ha ido introduciendo otros minerales en la superficie de cerámica raku, como el hierro y el cobre, como los elementos de tiempo, la erosión. La pieza individual va adquiriendo su propia superficie de desarrollo. Con artistas tan amplios como Peter, que comparte todo este conocimiento con este canal de Arte con Todo, es importantísimo que compartan el video. Compártanlo porque aquí estamos aprendiendo todos y necesitamos que muchas otras personas también se inspiren en este canal, lo conozcan y de paso se suscriban también. Porque acuérdense que ya prontico, ya no falta mucho para entregarle a uno de ustedes una de las esculturas de Arte con Todo. Al llegar a la cifra de los 500 suscriptores, de inmediato jugará el sorteo.
A continuación vamos a ver cómo Peter logra esas superficies blancas como envejecidas, como extrañas. A él siempre le han interesado esas superficies de marfil viejo, como el hueso pulido, como colmillos, como vértebras de ballena lavadas, todo esto, y él usa en este momento para obtener este tipo de superficies así de ese color, usa arcillas de porcelana y porcelana china. Después las quema con galletas, obsérvenlo, y encuentra algún lugar para enterrarlas o incluso las mete en este río aquí que están viendo ahí en el estudio de él. A veces incluso se va hasta la costa y encuentra un escondite muy seguro debajo, en medio de los corales, en fin, y las deja ahí durante varias semanas. De esa forma obtiene estas superficies que están viendo ahora. Para poder pagar todos los gastos que implica la edición de videos como estos, estoy vendiendo este libro que es interesantísimo. Yo creo que para todo el mundo puede ser de mucho interés. Se llama Minerales, cómo identificarlos. Todos en alguna oportunidad, todos nosotros, nos ha llamado siempre la atención las piedras que tienen algo diferente, pero nunca sabemos de qué se trata. Pues en este libro ustedes van a entender muy fácil, en 10 pasos nomás, cómo identificar cualquier mineral. Adquiéranlo en amazon.com, cuyo enlace les dejo en la parte inferior del video. Gracias por sus compras. Cuando Peter quiere obtener superficies negras en sus cerámicas, él saca las piezas al rojo vivo del horno y las entierra en aserrín seco, dejándolas enfriar. La arcilla blanca atrae el aserrín de carbón quemado para darle un acabado negro azabache. Después de la cocción inicial del bizcocho, la escultura se coloca en una cacerola de arcilla que se rellena con aserrín y se coloca en el horno hasta que el aserrín comienza a humear, un poco antes de que el aserrín se encienda, y posteriormente se dejan enfriar las piezas. No se arrepentirán nunca de suscribirse a un canal cuyo contenido nos inspira tanto a todos los que nos encanta este tema del arte. Adicionalmente, ya pronto vamos a empezar a entregar esculturas a las personas que estén inscritas al canal, que se hayan suscrito al canal y que hayan inscrito un número de 3 cifras en la parte de los comentarios de cualquier video. Por favor, inscríbanse porque ya pronto es el sorteo. Y no se olviden suscribirse e invitar amigos a que se suscriban a este canal. Peter descubrió en el África, en las tribus Basoto, un procedimiento para darle un acabado como de bruñido rojo brillante a las cerámicas. Y eso que ellos no tienen instrumentos ni mucha técnica, pero lo que hacen ellos es que cogen una piedra bien pulida y frotan y pulen la superficie antes de que se seque del todo la escultura, presionando suavemente la arcilla, y al agregar la barbotina roja a la superficie que ha sido brillada, se crea una superficie bruñida altamente pulida. Nuestro artista desarrolló esa técnica con unas ligeras modificaciones. Él dice que mientras pule superficies texturizadas y eleva la temperatura a unos 1060 grados. Él adaptó un horno a gas donde cada pieza de trabajo se coloca muy cerca una de la otra sin que se toquen, y se permite que una llama larga y lenta esté como lamiendo cada una de las piezas que están allí y le va dando esa apariencia de bruñido rojo oscuro. Cualquiera de los procesos que ustedes escucharon aquí, que van a practicar de ahora en adelante, siempre no se olviden que al final, queden como queden, hay que pulir muchísimo las superficies y terminarlas con un encerado y brillado posterior. Hoy aprendieron bastante. Espero que en el video de la próxima semana nos acompañen de nuevo. Nos vemos la próxima semana.